comenzar leyendo el texto que aparece en Juan capítulo 14, versículos 17 y también leeremos el versículo 26. ¿Cómo dice? De la siguiente manera: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, dice el texto, pero refiriéndose a nosotros, pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y más adelante en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí está hablando en primera persona Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tremendo, hermano, tremendo. Miren, para mucha gente es difícil concebir el Espíritu Santo como una persona. Y es difícil porque la Biblia emplea o lo llama con metáforas para referirse al Espíritu Santo. Se refiere al Espíritu Santo como una paloma, como lluvia, como aceite, como viento, como fuego. La gente concibe al Espíritu Santo como un líquido o una sustancia que es derramada en las personas. Pues déjeme decirle que el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo no es la lluvia. El Espíritu Santo no es aceite. El Espíritu Santo no es fuego. El viento, el agua, el aceite, son elementos empleados en la Biblia como símbolos del Espíritu Santo. Su semejanza tiene que ver con el efecto de estos elementos. Por ejemplo, la lluvia reverdece. El aceite de las lámparas da luz. El viento no se ve, pero se siente el efecto. El fuego purifica. Hoy vamos a ver una dimensión diferente del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo con una dimensión de la cual muy poco se habla, casi nunca se toca. Quiero referirme a un texto que está en el Salmo 8, versículos de 3 al 8. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo lo que pasa por los senderos del mar. Miren, apreciados, Adán fue creado para ser príncipe. Fue coronado, como dice aquí, de gloria y de honra. Adán fue colocado para gobernar en el planeta Tierra. Todo, como dice el texto, todo estaba sujeto a él. Lastimosamente, Adán cedió el trono. Cedió el territorio que Dios le había asignado. La triste historia de el hombre creado para ser príncipe, pero que llegó a ser esclavo de Satanás, ustedes la conocen, todos la conocen. Romanos 6:16 hace alusión a esto, dice:
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19 en la segunda parte dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. De esa manera, Satanás llegó a ser el príncipe o gobernante del mundo. Y quiero irme a una cita de la escritora Elena de White, de quien los adventistas le reconocemos que el espíritu de la profecía reposa en ella, y que es la pluma, ¿verdad?, más leída en el mundo, que sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas distintos. A mí esta cita me llama poderosamente la atención. En su libro Patriarcas y Profetas, página 53, miren cómo dice: al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. La esperanza de que el hombre, ¿verdad?, en el hombre viniera un redentor para que restituyera lo que Adán había cedido. Miren esto: después de la caída del hombre, Satanás reclamaba como suyo el dominio y la potestad. La Biblia registra esta arrogancia de este usurpador. En Lucas capítulo 4 versículos 5 al 7, haciendo referencia a la tentación en el desierto luego del bautismo de Jesús, miren cómo dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento dado todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, ¿a quién le habló? Al amante Salvador, a Cristo Jesús. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, yo lo doy. Con una condición: si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. ¿Saben que Jesús sabía que tenía que recuperar los reinos perdidos? Pero por su muerte en la cruz. Porque allí, de esa manera, podía pagar la condenación del pecado nuestra. Y encontré una cita allí mismo, en el deseado de todas las gentes, que muchos aseguran que es la mejor biografía que se ha escrito sobre Jesús, lógicamente inspirada por el Espíritu Santo. Allí en el capítulo 79, titulado Consumado es, en la página 706, Elena de White escribe: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y en su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. ¡Ay, apreciados! Tremenda cita. Ahora quiero referirme a qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Por favor, preste mucha atención, porque tal vez hoy usted vaya a escuchar cosas nuevas, cosas que no había escuchado antes. Hay una conexión muy, pero muy estrecha entre la victoria de Jesús en la cruz
y el derecho de derramar el Espíritu Santo. Miren, Jesús la misma noche, luego de haber resucitado, se les presentó a los discípulos. Esto usted lo puede leer en Juan 20:19. Y les dio el Espíritu Santo. Miremos, Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Tengan en cuenta que ese detalle de ese soplo, esa es una manifestación física, palpable, evidente, ¿verdad? Como si fuera el transporte del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver algunas expresiones coincidentes, ¿verdad?, con lo que pasó en el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Ahí hay un hecho singular, ustedes lo conocen todo, Hechos 2, del 1 al 4. Vamos a volver a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, versículo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Miren ya algunas expresiones, ¿ya?, que hay que tener en cuenta. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, apreciados, los discípulos no podían comprender el significado de la venida del Espíritu Santo sin que Dios en su soberanía le acompañara con una demostración visible, palpable. Recordemos en la ocasión del bautismo de Jesús, el ungimiento de Jesús, hubo una manifestación visible y audible. Eso lo registra Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, manifestación visible. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo, manifestación visible, audible, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hechos capítulo 4, versículo 31, también hace alusión a esto. Dice, cuando hubieron orado, miren cómo es, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, manifestación visible. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La providencia. Dios no solamente quería atraer la atención de quienes estaban en el aposento alto, sino de todos quienes estuvieron en Jerusalén para aquella ocasión especial. Pues recuerden que era la fiesta de la semana o de la cosecha, una de las 3 fiestas anuales para las cuales la nación se reunía en Jerusalén. Y voy a hacer un comentario aquí, atrevido. Un comentario que la ciencia ha podido comprobar con respecto al estruendo como de un viento recio que soplaba. El comentario se acerca al versículo 2. Voy a hacer un comentario. Cuando un objeto surca el aire, ¿verdad?, a una velocidad apreciable, produce un movimiento en el aire, que comúnmente nosotros llamamos viento o brisa. El ejemplo está en el abanico, incluso el de mano. Ya. Y cuando algo móvil a una buena velocidad pasa a nuestro lado, un auto, un bus, a una buena velocidad, se produce un viento fuerte, una corriente fuerte, incluso capaz de derribarnos al suelo. Y también percibimos el sonido de ese viento.
Con esa introducción quiero decirte algo. Cuando se supera la velocidad del sonido, que está en unos 1.235 kilómetros por hora. Por ejemplo, un avión, cuando supera la velocidad del sonido, ¿verdad?, la barrera del aire, ¿verdad?, estalla, formando una explosión sónica que puede ser muy molesta al oído humano. Yo la he percibido en una ocasión que se escuchó cuando unos aviones militares ya estaban haciendo unas pruebas y se sintió la explosión sónica. De ahí que a estos aviones que utilizan este tipo de velocidades se les llama aviones con velocidad supersónica. Por ejemplo, ¿recuerdan aquel avión, el Concorde, de fabricación francesa con aporte de Gran Bretaña? Este avión solamente viajaba entre ciudades muy distantes y lo hacía atravesando los océanos. Este avión rompía la velocidad, la velocidad del sonido, porque este sonido es muy, pero muy perturbador al oído humano. Lógicamente se acortaban las distancias, se acortaban los tiempos de vuelo. Esto por un ejemplo. Entonces, noten el lenguaje utilizado en Hechos 2, de 2 al 4, lo que sucedió en el Pentecostés. Noten el lenguaje: estruendo, viento, lenguas, fuego, llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar un evento que nos va a ilustrar la obra del Espíritu Santo y la de los ángeles, que es la dimensión celestial de la cual muy poco se habla, y su trabajo en el plan de salvación. Génesis capítulo 11, versículo 7. Miren cómo dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, refiriéndose ya a la torre de Babel, a la ciudad de Babel, que significa confusión. El propósito de la deidad era confundir la comunicación entre los hombres para que no llevaran a cabo su plan de edificarse una torre para ellos. Entonces hubo un propósito. Dice la palabra de Dios que hablaban una sola lengua, un solo idioma. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje. Entonces aquí hay una acción en plural. Y no cabe duda que hace referencia al Dios triuno, que incluye al Espíritu Santo y algo más. Veamos, en el día del Pentecostés se resolvió el problema que trajo la diversidad de lenguas. ¿Quién impartió el don de lenguas en la Torre de Babel? Dios. Vamos a leer una cita que me encontré maravillosa en el libro La Historia de la Redención, en el capítulo 9, en la Torre de Babel, página 75. Miren cómo dice: esta torre estaba planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran en su idolatría. Se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero Él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor, oigan bien, envió 2 ángeles
para que los confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo, de manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles, ¿están oyendo? Los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Y cuando después de un laborioso proceso, llegaba a los obreros que estaban en la cumbre, no era lo que querían. Chasqueados y enojados, reprochaban entonces a los que suponían culpables. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Espíritu Santo actuó por medio de los ángeles. La gente de hoy en día no entiende el papel de los ángeles. Miremos algo. El lenguaje usado en el día de Pentecostés, en realidad hubo fenómenos físicos claros, estruendo, viento, lenguas como de fuego. Hay algunos textos bíblicos que nos ayudan a comprender lo que sucedió en el día del Pentecostés. Por ejemplo, Salmo 104, versículos 1 y luego el 4 dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Y el versículo 4, miren cómo dice, extraordinario: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Miren el lenguaje. Hace a los vientos mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Y Hebreos 1:7, Nuevo Testamento, dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Veamos otro texto, impresionante lo que viene. Veamos otro texto. Hablando de los ángeles que rodean la presencia de Dios en la primera visión de Ezequiel. Miren cómo dice. Ezequiel, leeremos capítulo 1, el 4 y el 5 y luego del 12 al 14. Miren cómo dice el versículo 4. Y miré, dice Ezequiel, y venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente. ¿Están viendo el lenguaje? Y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y era su apariencia. Habrían ellos semejanza de hombre. Ahora viene el versículo del 12 al 14, miren cómo dice: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Esta expresión es un símbolo de rapidez en el movimiento o en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y ahora viene una cita complementaria que me llamó mucho la atención con respecto a la visión de Ezequiel. La encontré en la revista Herald de el 1 de noviembre de 1887. Dice: necesitamos confiar en Dios, creer en Él e ir adelante. La incansable vigilancia de los mensajeros celestiales, su incesante actividad en su ministerio para los seres terrenales, nos muestra cómo la mano de Dios está guiando la rueda dentro de la rueda. Y un comentario de la hermana Elena de White, hallado en Mensajes Selectos, ¿verdad?, número 29 de 1900, y es titulada: los ángeles cooperan con agentes humanos
hace referencia a esto que estamos tratando. Dice, santos agentes ministradores del cielo están cooperando con instrumentos humanos para conducir por sendas de seguridad a todos los que aman la verdad y la rectitud. El gozo máximo de los ángeles del cielo es extender el escudo de su tierno amor sobre las almas que se vuelven a Dios. Y Satanás lucha obstinadamente para retener a cada alma que ha experimentado luz y evidencia. Su fiero e implacable deseo es destruir a toda alma posible. Los instrumentos angelicales se mantienen firmes, determinados a que no logre la victoria. Y aquí hay un pedacito que me llamó la atención. Ángeles están reteniendo a los agentes destructores, pues tienen un intenso interés por estos hijos rebeldes y desean ayudarlos para que vuelvan al redil con seguridad y paz, y que finalmente puedan ser vencedores y sean salvos con la familia de Dios en el cielo. ¿Están escuchando, mis hermanos? Lo que aquí estamos notando es que el Espíritu Santo desempeña su obra por medio de la hueste angelical. Lo que sucedió realmente, apreciado en el Pentecostés, fue que Dios soltó la hueste angelical para ayudar al ser humano en la predicación del Evangelio. Es decir, el Espíritu Santo desempeñaba su obra por medio de la hueste angelical. Notemos el texto del versículo 2. Mire cómo comienza. Y de repente, es decir, en un momento, en un abrir y cerrar ojo, instantáneamente, a una velocidad inimaginable, el Espíritu Santo hizo presencia en aquel aposento alto. No es descabellado, apreciado, decir que debido al poderosísimo aletear de los ángeles viniendo del cielo a fin de cumplir las órdenes del Espíritu Santo, el estruendo producido por el resultado de romper la velocidad del sonido no es descabellado. Como un viento impetuoso, un estruendo. ¿Por qué esta intervención del Espíritu Santo a través de los ángeles no se hizo antes, durante el ministerio terrenal de Jesús? ¿Por qué? Vamos a explicar algo muy simple. Con la muerte de Jesús en la cruz, ya Dios había recuperado legalmente este planeta. Y allá ustedes saben, Satanás se había apoderado de él. El diablo sabía que había perdido el título de propiedad, pero no lo entregaría fácilmente. Literalmente, el diablo le decía a Jesús, ven, quítamelo. Ven y quítamelo. Voy a ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando un usuario vive en un lugar, en una vivienda arrendado, ya, por un tiempo determinado, se quiere apoderar de ese bien, lucha por quedárselo. Cuando el dueño quiere tomar posesión para recuperar lo que es de él, ese usuario puede impetrar cualquier cantidad de acciones legales con el único propósito de intentar quedarse con el inmueble. Lo reclama como propiedad. El usuario por mucho tiempo da una pelea para mantenerse como propietario. Jesús mandó al Espíritu Santo a través de la hueste angelical para ayudar en la predicación del Evangelio. Pero que ahora que el señorío de la tierra se había recuperado legalmente, Dios necesitaba establecer su reino, y para ello el ser humano entraría a colaborar en el gran plan de salvación, ¿verdad?, en la gran obra de predicación de la palabra. Hay una cita que encontré maravillosa en un devocional titulado Mi vida hoy. En la página 58 de ese devocional, cuando lo leí, quedé estremecido. Dice, cuando se viva la verdad en su sencillez,
en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. Apreciado Jesús, el cielo derramó la huesta angelical sobre toda la tierra, porque ya era de su propiedad, porque ya la había rescatado. Antes el Espíritu Santo se manifestaba de una forma muy limitada, porque Satanás tenía posesión sobre el territorio planeta Tierra. Pero después de su muerte, Jesús dijo, ahora es mío legalmente. Sigue diciendo la cita del devocional, los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina que se representa con el descenso del Espíritu Santo. Otra cita que encontré en Mensajes Selectos, tomo 2, página 165, dice, cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las que aparecieron después del día de Pentecostés. Queridos hermanos, esto no ha sucedido porque no tenemos la preparación de los discípulos en ese tiempo. Que se puede repasar. ¿Cuál era esa preparación? Consagración. Antes de recibir el poder de lo alto. Estaban unidos en un solo sentir, en un solo pensamiento, en un solo propósito. Y la sierva del Señor, Elena de White, hablando del futuro en su obra Maranata, ustedes la conocen, es un devocional, es una vespertina que aún tiene vigencia, se sigue editando y se sigue distribuyendo. Ese devocional Maranata en la página 210 dice que va a haber otro Pentecostés. Dice, antes que sea completada la obra y finalice el sellamiento de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. ¿Están oyendo, hermano? ¿Están oyendo? La dimensión que casi no se toca, una dimensión celestial, la dimensión angelical, trabaja fuertemente como instrumento divino en el plan de redención. Tremendo papel el de los ángeles. El cielo está esperando vaciar toda la huesta angelical. ¿Para qué? Para la predicación de la palabra. A este ministerio, cuyo propósito es id y predicad la palabra a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Pero hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que vivir la experiencia que vivieron los apóstoles. Si ustedes observan Apocalipsis 1:1, hay una cadena de mando que aparece muy bien descrita. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. Y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ya vieron ya notan la cadena de mando? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ángel, a su santo, a Juan, a la iglesia, al mundo. ¿Cuándo se rompe la cadena? Cuando llega a la iglesia. Ojalá podamos decir como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo es que se rompe la cadena de mando? Para que se lleve a cabo la misión, el propósito de predicar en toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Cuándo? Cuando llegue a la iglesia. Ya estamos terminando, vamos a una cita de la pluma inspirada en el libro El deseado de toda la gente. En el capítulo 14, titulado Hemos hallado el Mesías, página 117. Miren cómo dice, impresionante. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados con el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el
ministerio de sus mensajeros celestiales, cómo nos llega toda bendición de Dios. Aquí vamos a decir algo que puede resultar controversial, apreciado, pero es bíblico. Decimos que Dios está en todas partes. Entonces, ¿cómo oramos? Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Pero además, lo sabe todo simultáneamente. O sea, lo que sucede al mismo tiempo. La omnipresencia de Dios se cumple a través de sus poderosos ángeles. Es por medio de estos mensajeros que Dios permanece en comunicación activa con todos. Y bíblicamente miren este pasaje para verificar lo que acabamos de decir. Esta es una historia fascinante. Marcos 8 del 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes, apreciado? ¿Sabes lo que aquí sucedió? El centurión había comprendido perfectamente lo que los discípulos no habían podido discernir, que muchos de los milagros a distancia que hizo Jesús tenían un portador, los ángeles celestiales. Sabía perfectamente que la palabra de Jesús era una orden para sus mensajeros, quienes la ejecutarían al instante fielmente. Así lo entendió Jesús. Interpretó perfectamente el lenguaje del centurión. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y por último, para terminar, leeré la última cita de Elena de White en El deseo de toda la gente, capítulo 32, el centurión, página 283, y con esto mostramos que es bíblico lo que acabamos de afirmar en esta mañana. Como represento el poder de Roma, dice el centurión, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas, diciéndole a Jesús, el poder de Dios infinito, y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Apreciados, no temas a ir al lugar donde te llama, donde te invita o donde te nace predicar. No temas para hacer la obra misionera. Los ángeles recordarán en tu mente lo que debes decir. Que Dios les bendiga. Permítame hacer una oración para cerrar este mensaje. Oremos. En esta hora, Dios, te damos gracias. Hoy nos has enseñado de esa dimensión celestial del cual muy poco se habla, la importancia y la relevancia en el plan de salvación. Gracias por hacernos comprender, Señor, que utilizas a tus ángeles, a los mensajeros celestiales, para acompañarnos, para apoyarnos en este propósito de ser colaborador en el plan de salvación de la humanidad. Gracias, porque aun cuando fuimos hechos un poco menor que los ángeles, somos hechos a tu imagen y semejanza, seres únicos, y hemos sido creados, Señor, para repoblar el cielo, para cubrir, Señor, los espacios que las huestes angelicales expulsadas del cielo dejaron, las mansiones celestiales, Señor. Gracias, Señor, porque nos revelas en tu palabra los maravillosos tesoros para la edificación de nuestro carácter.
al fin de que un día podamos, Señor, contar entre aquellos que Jesús dice, os tomaré a mí mismo. Queremos tener la estatura del carácter de Cristo. Señor, ayúdanos a vaciarnos con humildad y a colocar todo nuestro ser bajo la influencia del Santo Espíritu de Dios, a fin de que sean eliminados todos los defectos de carácter que aún no nos permiten tener una comunión perfecta y una consagración a ti. Bendice a este ministerio, bendice a cada uno de los hombres y mujeres que día a día se suman a este santuario de madrugada, a esta escuela de teología, a este momento especial de adoración, de oración y de testimonios. Quédate con nosotros y en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.